Comúnmente frases como María ocupa el cargo de gerente general en nuestra compañía, o María es incompetente para dirigir reuniones, Pedro se atrasó 20 minutos en la reunión del martes, con Pedro no es de fiar, o Carmen tiene un Toyota rojo, con Carmen maneja mal. Las tratamos como si estuviesen hablando de la persona en el mismo grado de realidad. ¿Sí? Y lo que tenemos que darnos cuenta es que cuando las estructuras gramaticales formales, o sea, la forma en que nuestro idioma dice las cosas, las aseveraciones sobre hechos y sobre opiniones tienen una estructura similar, gramaticalmente. Pero debemos tomar conciencia, debemos despertar conciencia, como decimos los gnósticos, de que esas aseveraciones implican dos acciones lingüísticas diferentes. Son dos acciones muy distintas. ¿Sí? Eso se trata de dos actos lingüísticos diferentes, ya que el orador que formula cada una de estas aseveraciones se está comprometiendo a cosas diferentes en cada caso. Cuando pronuncia una, por ejemplo, si yo digo Pedro se atrasó 20 minutos, es un hecho, todo el mundo lo vio en la reunión, llegó 20 minutos tarde, pero yo luego deduzco de ahí que no es una persona de fiar. ¿Y ustedes creen que otro, porque se atrasó 20 minutos, va a considerar que no es de fiar? Dirán, no, eso es normal, eso lo hacemos todos. O sea, no estoy describiendo a Pedro cuando digo que no es de fiar. Estoy dando mi opinión. Con eso más bien me estoy describiendo a mí, ¿no? Y no a Pedro. Porque los demás pensarán de mí en base a lo que yo he dicho. Entonces, debemos darnos cuenta de esas diferencias. Y solo pueden advertirse cuando miramos el lenguaje como acción. ¿Sí? Cada una de esas frases implica una acción. Es decir, Pedro se atrasó 20 minutos. Eso significa que yo tengo testigos que pueden corroborar lo que estoy diciendo. Es una afirmación. ¿Sí? O sea, yo me estoy comprometiendo cuando digo que Pedro se atrasó a comprobar con testigos que Pedro se atrasó. Pero cuando digo que Pedro no es de fiar, ¿qué testimonios tengo? ¿En qué me baso? ¿Por qué lo digo? Y eso es lo que vamos a estudiar justamente. ¿Sí? Para eso, pues vamos a hacer una pequeña recapitulación sobre los actos lingüísticos. ¿Sí? Tenemos el caso de frases afirmativas, las afirmaciones. ¿Sí? Esa frase, por ejemplo, María ocupa el cargo de gerente general en nuestra compañía. Pedro se atrasó 20 minutos en la reunión del martes. Carmen tiene un Toyota rojo. Son afirmaciones. Las afirmaciones pertenecen a un lenguaje descriptivo. Es decir, es un lenguaje que utilizamos para hablar acerca de lo que sucede. Es el lenguaje de los fenómenos, de los hechos. Describimos lo que está ocurriendo. Por tanto, es un lenguaje que describe el mundo fenomenológico, el mundo de las cosas que ocurren. Y como ya lo vimos, sabemos que las afirmaciones pueden ser verdaderas o falsas. De modo que las afirmaciones son actos lingüísticos mediante los cuales nos comprometemos a proporcionar evidencia de lo que estamos diciendo, si se nos solicita que demostremos lo que afirmamos, porque, claro, si yo me encuentro frente a una persona que me lo cree todo, no me pide que lo demuestre. Cuando afirmamos, nos comprometemos a que si alguien estuvo en el mismo lugar en ese momento, tal persona podrá corroborar lo que estamos diciendo. Y eso es lo que llamamos un testigo. Necesitamos testigos. Ahora, fíjense lo que ocurre con esto. En muchos
procesos de testimonio, los testigos que efectivamente lo saben niegan el hecho. O sea que muchas veces nuestras afirmaciones están dependiendo de lo que personas que sabemos que saben lo que pasó sean capaces de sostenerlo o no. Así es que las afirmaciones nuestras están operando en un espacio que denominamos consenso social. O sea, tiene que haber consenso. Sí, yo digo, estuvimos 20 personas y 5 decimos que sí ocurrió y hay 15 que dicen que no ocurrió, ¿a quién le van a creer? ¿A los 5 que dicen que sí o a los 15 que dicen que no? Y ahí estábamos los 20. De modo que tiene que haber consenso social. Esas son las características de las afirmaciones. Por ejemplo, acordamos hablar de altura y nos basamos en una escala de medida que debe ser compartida. Si yo digo 6 pies de altura, ¿saben ustedes cuánto es 6 pies de altura? Todos los que estamos en esta clase. ¿Sí? Esa es una medida clara dentro de una determinada comunidad. Hay gente que utiliza los pies como forma de medida de altura. Pero para las comunidades que no usamos el término pie, no es nada claro lo que nos están diciendo. ¿Por qué? Porque nosotros usamos el sistema métrico. A nosotros tendrían que decirnos cuánto es 6 pies, traducírnoslos mediante equivalencia, para entender qué me están diciendo. Y las diferentes comunidades humanas desarrollan diferentes consensos sociales, mediante los cuales aceptan afirmaciones como verdaderas o falsas. Y estos consensos son obligatorios para todos los miembros de la comunidad. En ese contexto ya podríamos nosotros revisar nuestro juramento como gnóstico, porque ahí se hacen afirmaciones. ¿Cómo las estoy tomando yo? O sea, ¿hay consenso entre yo y todos los que están aquí? ¿O cada uno tiene una idea distinta en la cabeza? Por eso es conveniente el aprender a dialogar, el aprender a manejar el poder del verbo, para ser capaces de entrar en espacios de consenso social cuando estamos haciendo afirmaciones. Pero luego sabemos que las declaraciones son muy diferentes. Las declaraciones no se parecen a las afirmaciones. Las declaraciones son generativas, es decir, no es un lenguaje descriptivo, no describe cosas, es un lenguaje que genera cosas. Y recuerden que pusimos como ejemplo la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que generó un mundo nuevo. De modo que, a diferencia de lo que sucede con las afirmaciones, cuando hacemos una declaración, las palabras están guiando al mundo. Mientras que en las afirmaciones, el mundo las palabras guían cuando yo estoy afirmando un hecho que ha ocurrido, estoy describiendo. Cuando declaro no ha ocurrido. O sea, el lenguaje va por delante de lo que sucede. Y eso lo estudiamos con detalle en su momento. Entonces, frente a estas aseveraciones, cuando sean negativas, por ejemplo, yo puedo decir que María es competente para dirigir reuniones, que Pedro es de fiar o que Carmen maneja bien. Puede haber personas que digan lo contrario. ¿Sí? No es competente, no es de fiar, no maneja bien. Por tanto, el compromiso social que contraemos al hacer aseveraciones que no describen hechos es diferente a cuando lo que yo estoy diciendo no está describiendo hechos. O sea, las declaraciones no son hechos reales. ¿Sí? No proporcionan evidencias. Se pueden discrepar de lo dicho y por tanto no pertenecen a espacio de consenso social.
Fíjense todas las diferencias que hay entre estos dos tipos de actos lingüísticos. ¿Sí? Bien, este tipo de aseveraciones de las que se puede discrepar, es decir, que no pertenecen al consenso social, las llamamos juicios. ¿Sí? Los juicios forman parte de las declaraciones. O sea, pertenecen a esa clase de actos lingüísticos. Las declaraciones generan mundos nuevos, a diferencia de las afirmaciones que describen el mundo existente. O sea, los juicios son como veredictos, ¿sí? Tal como sucede con las declaraciones. Con ellos creamos una realidad nueva que solo existe en el lenguaje. Fíjense, solo existe en el lenguaje. Nosotros podemos acusar a una persona de algo y hay otro montón de gente que no la acusa de eso porque es normal. Como lo decía, llegó tarde. Pues yo soy de los que dicen que cuando alguien llega tarde no es de fiar. Y hay 1.000.000 que dicen cuando alguien llega tarde es tan de fiar como cualquiera de nosotros, ni más ni menos. De modo que eso solo existe en el lenguaje, no existe en la realidad. O sea, la persona de la que estamos hablando no es lo que yo estoy opinando ni lo que están opinando los demás, eso son opiniones. Puede haber un tercer grupo que opina una cosa totalmente distinta respecto al mismo acontecimiento. ¿Sí? De modo que los juicios son un ejemplo, otro más, de la importancia de la capacidad generativa del lenguaje. No describe algo que existiera antes de decir lo que se dijo. No apuntan a cualidades o atributos de las personas o de los objetos. La realidad que generan estos juicios, estos actos lingüísticos, residen totalmente en la interpretación que están dando del mundo. Los juicios, las opiniones, son enteramente lingüísticas. No existen en la realidad, pero funcionamos como si existieran, como si fueran realidad.